Que tú hablabas de que era el ciclo agrícola, Sí. que mientras el factor de Gregorio masculino era la época de la siembra, cuando ya giloteaba el maíz, la época del fruto era la mujer, 30 de agosto. ¿Qué cuentas hoy, a 34 años del reportaje? Bueno, eso se sigue, yo sigo pensando lo mismo. Bueno, también con los trabajos de Stanislao Ivaniševski, que tanto el Popo y el Ista eran una representación en la naturaleza de esa dualidad masculino-femenino, frío, la Iztaccíhuatl, caliente, el Popocatépetl, en fin. Entonces esto me parece que se sigue manteniendo, pero yo hoy ampliaría el horizonte del ciclo agrícola. Digamos, comienza el 2 de febrero, pero termina el 2 de noviembre, cuando se comparte con los difuntos, con los espíritus de los muertos, el producto. Entonces son en realidad 9 meses. Se comienza con la bendición de la semilla, o sea, vista la región en su conjunto, ¿no? Luego es el 12 de marzo el cumpleaños del volcán en Puebla. Luego 2 y 3 de mayo, eso sí es generalizado, el Día de la Cruz, tanto en el Estado de México como en Morelos como en Puebla, se pide la lluvia. Y luego viene el 15 de mayo, que es el día de San Isidro Labrador. Ah, sí. Luego viene en junio San Antonio, en Xalitzintla. Luego el 30 de agosto, Rosita, Santa Rosa. Y luego en algún momento se dan las gracias sin una fecha fija. Se sube a agradecer la cosecha. Ah, bueno, está luego el 29 de septiembre, Día de San Miguel en Morelos, donde se siguen haciendo cruces de pericón como antiguamente, ¿no? Y finalmente el 2 de noviembre, donde se comparte la cosecha con los difuntos. Entonces es ese ciclo. Entonces Gregorio correspondería así, o sea, San Gregorio, que por cierto, yo me acuerdo que tú te pasaste un buen rato investigando por qué el 12 de marzo, sí, que no aparece en el calendario actual como San Gregorio. Sí. Y sin embargo ellos lo referían ahí hasta que descubriste que era el que correspondía al calendario de antes. Al juliano, al calendario juliano. De antes del gregoriano. O sea, espérame, ¿no era antes del Concilio Vaticano II, donde descontinuaron un montón de nombres, cambiaron fechas y todo ese asunto? ¿Cómo está? Sí, es que no recuerdo exactamente en qué concilio fue, pero sí, hay un momento en que se abandona el calendario juliano, porque hay una corrección. Creo que es 62, al que yo me refiero, con Juan Pablo, con Juan Pablo II. No, hombre, con el Papa Juan XXIII. No, pero esto es mucho más anterior, esto es muy anterior, sí. Eso de ser ateo es del carajo. Sí, y claro, ya no tenemos ni siquiera en los calendarios oportunidad de tener una lección mínima, ¿no?, del santoral. Están en Google, todo está en Google, mano. Pues porque es la cultura que heredamos, ¿qué vamos a hacer? Aunque seamos ateos, ¿no? Claro, sí, gracias a Dios. El asunto está en que, te digo, la corrección que hay al calendario consiste en desechar el calendario juliano, tomar el calendario gregoriano que corrige ese desfase que hay entre el sol y la cuenta que se llevaba en el calendario juliano, y entonces hay un desfase de 20 días, me parece. Por eso es que desaparece San Gregorio, que estaba en el juliano correctamente en su fecha, y ya no aparece en el gregoriano. A lo mejor Eduardo Merlo lo puede explicar bien, porque él es seminarista, ¿no? Sí. O fue seminarista, no sé. Aunque no tenga ojos negros. Y tiene una formación más sólida en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Porque no calcularon en la época de Julio César que el año tiene 365 días, un cuarto. Entonces calcularon como si fuera cerrado, y entonces ese cuarto se fue acumulando, y con el tiempo tuvo un error ya de 10 días en cuanto al calendario que está movido por el movimiento del sol, etcétera, ¿no? Entonces ya había un desfase de 10 días. Así que el Papa Gregorio decretó que del 4 de octubre se pasaba al 14 de un trancazo.
Esa es la corrección gregoriana, en 1582. Pero Gregorio entonces corresponde, digas, es completamente coherente con la fecha de la siembra, factor masculino. Sí, bueno, ligado al ciclo agrícola está, bueno, el 2 de febrero, que además es la fecha en la que comenzaba el año nuevo según Sagún, y se lleva al niño Dios a bendecir. El día de la Candelaria se bendice también la semilla, digamos, la semilla que representaría la deidad joven del maíz, Acenteotl, ¿no? O Pilsintecutli, el dios de los nahuas, ¿no? Que estaría en todo caso asociado con el niño Jesús, ¿no? Después, el 12 de marzo, ya se tiene barbechada la tierra. Es como la ceremonia de anticipación de que viene la siembra, ¿no? Entre el 12 de marzo y mayo, cuando se pide la lluvia. Y está barbechada la tierra, se comienza a sembrar de acuerdo a la estimación que vayan haciendo. Está la simiente adentro de la tierra, ¿puede decirse? Sí, aunque ahora todas esas fechas se han corrido porque las lluvias se han retrasado mucho. Bueno, pero esos son ciclos que van y que vienen. Sí, pero antes existía, por ejemplo, el maíz marceño, que se sembraba en marzo. Bueno. Igual regresa pronto. Y luego viene el periodo, claro, de crecimiento de la milpa, del deshierve, del abono, etcétera, hasta que empieza a gilotear, que es ya alrededor de agosto, ¿no? Y luego las primicias que se ofrecen en septiembre, y luego, bueno, los elotes, el corte de la mazorca tierna, y luego ya la mazorca madura ya acercándonos a octubre, noviembre. Entonces podríamos decir, esa es la